Todo el mundo póngase visible. Enciendan sus cámaras. ¿Me pueden recordar en qué nos quedamos? Por favor. Pues ayer vimos un video donde nos explicó, no sé, productos vectoriales, triple producto y ya, creo. Producto vectorial. Ok. Ok, bueno, entonces estoy tratando de revisar dónde es que me quedo. Vimos el operador Nabla hasta el operador Nabla, ¿no? Sí, profe. Lo último que vimos fue el gradiente. Vimos un ejemplo de el gradiente de una función escalar y la divergencia de una función vectorial. ¿Estamos o no estamos? Confírmenme. ¿Sí o no? Me parece que sí. Sí, también a Laplaciano. Ok. Ok, ok. Permítame, septiembre. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, todas esas operaciones ustedes las vieron en su curso de cálculo vectorial, ¿no? Confírmenme.
¿Sí o no? ¿No dio tiempo? HRM. Alguna. Qué barbaridad. Bueno, esos son parte de su curso de cálculo vectorial. No llegaron hasta eso, pues ¿hasta dónde llegaron? Pero la diferenciación vectorial está antes que la integración vectorial, jóvenes. ¿Qué les enseñan primero? ¿A calcular derivadas o a hacer integrales? A ver, díganme. Es que creo que vimos el temario de una forma diferente, profe. Pero sí alcanzamos un tema alto, pero no tan alto. Bueno, conceptualmente hablando, no pueden hablar de integración si no saben diferenciación. ¿Sí? Entonces, los conceptos del gradiente es un concepto que además yo vi en clase. Lo mencioné nada más porque cuando si les ponía derivadas parciales, pues ya ahí es donde la puerca tuerce el rabo y ya ustedes decían, ah, caray, esto no lo entiendo. Pero bueno, vamos a ver. El concepto del operador Nabla es un operador diferencial, ¿sí? Que tiene un operador vectorial diferencial que vamos a estar usando constantemente a lo largo del semestre. Entonces, en particular, nosotros vamos a estar usando este operador diferencial en una función escalar muy conocida, que es la función 1 entre la magnitud de R menos R', ¿sí? Y es ahí donde está sobre lo cual va a girar el curso de electricidad y magnetismo. ¿Estamos? Entonces, les vuelvo a repetir con insistencia. Traten de hacer un análisis bien serio sobre sus habilidades de cálculo vectorial. Nosotros al inicio del semestre les damos el temario. El curso es un curso de electricidad y magnetismo. De parte de ustedes queda la responsabilidad de cubrir o de aprender la mayor cantidad de conceptos posibles, ¿sí? Es responsabilidad de ustedes aprender los conceptos independientemente de si el profesor se los da o no se los da. El temario ahí está. ¿Estamos? Entonces, esto con la finalidad de que se quiten de la cabeza esa costumbre de culpar al profesor porque ustedes no aprenden. ¿Sí me entienden? A mí me ha tocado conocer estudiantes bastante mediocres que cuestionan al profesor del por qué reprueban, ¿sí?
Y esos han sido los estudiantes más mediocres que yo he conocido. ¿Sí? Cuando el estudiante cuestiona al profesor porque no aprende, o sea, ustedes pueden cuestionar al profesor porque no sabe, ¿sí? Pero ustedes deben de ser muy cuidadosos cuando dicen, es que al profesor no lo entiendo, porque al final de cuentas a lo mejor se están dando un balazo en el zapato del por cuál es la razón de la que ustedes no le entienden al profesor, ¿sí? Y si el profesor les habla en chino, pues obviamente no le van a entender porque ustedes no saben chino, ¿sí? Entonces, cuando a lo largo de este semestre vamos a utilizar lenguaje y herramientas de análisis vectorial. Si ustedes no entienden, probablemente no sea porque el profesor no explique bien, ¿sí? Puede ser una posibilidad, ¿no? Pero muy probablemente es porque ustedes no entienden los conceptos que se están discutiendo o el lenguaje sobre el cual se está enseñando la clase. ¿Sí? Entonces, la gran cantidad de las veces, el 99% de las veces del por cual el estudiante no entiende, es porque no tiene los comandos. ¿Sí? Entonces, y aún así, ustedes pueden decir, no le entiendo al profesor, pero eso no debe ser limitante para que ustedes aprendan. ¿Sí? Entonces, si no le entienden al profesor, pues están 20,000 opciones de libros, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer ustedes es leerlos. Y tan se acabó. ¿Sí? Eh, eh, la responsabilidad que yo tengo como profesor es tratar de enseñarles y seguirles un orden lógico de cómo imparto los temas para que ustedes, si no me entienden a mí, pues se puedan apoyar en un libro de texto para cubrir los conceptos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, les vuelvo a repetir, vuelvan a ser estudiantes responsables y responsabilícense de su conocimiento. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme. Lo buscamos y todo. Bueno, creemos que a Peter le gustaría Spotify Premium. En lugar de solo 6 saltos por hora, con Premium puedes saltar las canciones cuantas veces quieras. Presiona el banner para obtener más información. Vamos, hazlo por Peter. Bueno, entonces, listo. Entonces, el siguiente tema tiene que ver con aplicación del gradiente y el laplaciano a una función, la función R menos R'. A lo largo del semestre, les voy a compartir pantalla. Ya tengo el video hecho, entonces se los voy a compartir. Si tuvieron alguna duda de la clase anterior, no hay nada que aclarar. Hagan sus anotaciones. Y si tienen dudas, al final de la clase, cuando se termine el video, ustedes me pueden preguntar. Yo estoy aquí.
Déjenles comparto pantalla. No los veo, no veo a todos con su cámara, jóvenes. Voy a empezar a sacar gente del Meet. Los videos van a estar en el Classroom, jóvenes. Bueno, fíjense, la función más importante que vamos a estar estudiando a lo largo del semestre es la función que va a depender de dos vectores, R menos R', ¿sí? Y va a ser la función dada por 1 entre la magnitud de R menos R', ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan bien el concepto de quién es R menos R', ¿sí? Cómo calcularlo, ¿sí? Y cómo definir la magnitud de R menos R'. ¿Sí estamos? Entonces, este es el eje, el origen y la génesis desde el punto de vista matemático de la electricidad y del magnetismo. Aquí se origina, desde el punto de vista matemático. A partir de esta semana. Entonces, hagan un recuento bien de las tareas que están ahí, cópienlas, ¿sí? Ustedes también tienen la opción de grabar mi clase. Si yo no la subo, ustedes también la pueden grabar, ¿sí? Entonces, no estén sujetos a lo que yo pueda hacer o no pueda hacer. ¿Sí estamos? Bueno, entonces les voy a poner el video. Esta es la continuación de la clase de ayer, en donde ahora lo que vamos a hacer es, ok, ya tengo una función, ya sé cómo se operan, cómo funcionan los operadores diferenciales, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es, ok, cómo busco una aplicación a una función escalar y cómo hago la divergencia, el gradiente o el rotacional de esta función escalar. ¿Sale, vale? Entonces, ahí les va. Me dicen si se escucha o no se escucha. Bien, entonces vamos a suponer. Bueno, entonces voy a iniciar la clase discutiendo una función o una expresión vectorial que vamos a estar encontrando muy frecuentemente y que es prácticamente la esencia de la electricidad y del magnetismo. Y esa función es la función, una función escalar, y es 1 entre la magnitud de R menos R'. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tengo el vector R y tengo el vector R'. ¿Sí estamos? Tal como se lo estoy mostrando aquí en la figura. Entonces, este es mi vector R, este es mi vector R'. ¿Estamos? Entonces, yo lo que voy a estar es evaluando funciones que dependen de R menos R'. Ahora, desde el punto de vista gráfico, siempre deben de tener bien claro de dónde a dónde va el vector R y el vector R'. ¿Sí? Entonces, el vector R menos R' va de R' a R. Entonces, este es el vector R menos R'. ¿Sí? Ahora, nosotros le vamos a calcular la magnitud de ese vector, ¿sí? Y a lo que obtenga, le vamos a calcular su inverso y eso me va a definir la función que yo tengo aquí definida como G. Ahora nosotros definimos la magnitud de R menos R', yo aquí la tengo definida así.
Y esa expresión simple y sencillamente sale a partir de la definición de el producto punto, la relación que existe entre el producto punto de dos vectores o de un vector consigo mismo y la magnitud de un vector. Entonces, nosotros sabemos que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada ¿de quién? De el vector consigo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la magnitud del vector A lo podemos escribir como ax cuadrada más ay cuadrada más az cuadrada. Pero esto que está dentro es simple y sencillamente el producto punto de A consigo mismo. ¿Sí? Entonces, yo voy a proceder a hacer exactamente lo mismo. Voy a calcular el producto de R menos R' consigo mismo. Entonces aquí tengo el producto punto, aplico las propiedades distributivas que ya estudié en días anteriores del producto punto y aquí me va a quedar R', punto R, punto R' y R, dos veces el producto de, aquí me poní una R', de R punto R'. Entonces, R punto R, por lo que ya vimos, es ¿quién? Es la magnitud de R al cuadrado, aquí me queda la magnitud de R' al cuadrado y aquí me queda dos veces el producto punto de R con R'. Y eso es lo que tenemos aquí. Ya nada más lo sustituyo y me queda que una forma de ver el vector, la magnitud del vector R menos R' es verlo de esta manera. Y esto es lo que yo tenía escrito acá. ¿Estamos? Bueno, eso es cómo escribimos el producto punto de dos vectores en términos, no, ¿cómo escribo la magnitud de R menos R' en función de quién? De la magnitud de R, de la magnitud de R' y del ángulo que hay entre R y R'. ¿Estamos? Listo. Ahora, otro aspecto importante. Supongamos que tenemos R que tiene las coordenadas X, Y, Z, el vector R' que tiene las coordenadas X', Y', y Z'. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que el vector, la magnitud de R, la cantidad, magnitud de R menos R', magnitud, pues es eso que está aquí. Le calculo la magnitud de la componente X al cuadrado, la componente Y al cuadrado y la componente Z al cuadrado, y eso lo pongo aquí, y con eso calculo la magnitud de R menos R'. Entonces, ahora nosotros sabemos que el gradiente, eso lo vimos la clase pasada, el gradiente de una función es ¿quién? La parcial de X en la dirección Y, la parcial Y en la dirección J, la parcial Z en la dirección K. Entonces tengo el operador gradiente, que es un operador vectorial, y quiero operarlo ¿sobre quién? Sobre la función G, que es una función escalar. Entonces lo que quiero que me hagan rápido, tienen 2 minutos para calcularme el gradiente de G. A ver, háganlo rápido, jóvenes. El gradiente de G. Quiero que me calculen el gradiente de G. Rápido. Tienen 2 minutos para hacer el gradiente de G. Rápido, muévanle. ¿No hay dudas? Entonces, con respecto a cómo se resuelve este gradiente, entonces, calculo la parcial de X de 1 entre R menos R', obtengo X menos X, ¿sí? Entre la raíz cuadrada de X menos X' al cuadrado, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado, y eso es la magnitud de R menos R', y eso lo elevo al cubo. Entonces, al final, cuando yo calculo el gradiente de toda esa función, pues obtengo esta función vectorial que es R, el negativo de R menos R',
descargar tus playlists dividido entre la magnitud de R menos R' al cubo. ¿Sí estamos? Entonces, eso va a ser un aspecto que ustedes tienen que marcar así con letras enormes en su, en su libreta. Ahora, ¿qué es lo que necesitan saber a lo largo de este semestre en cuanto a integración vectorial? ¿Sí? Lo que acabamos de ver anteriormente es un resultado importante de el operador nabla actuando sobre una función escalar. ¿Sí me entienden? Ahora, el asunto es que ustedes tienen que desarrollar sus habilidades para calcular, hacer cálculos con integrales vectoriales, y de integración vectorial ustedes ya debieron de saber o deben de saber los distintos tipos de integración vectorial. Entonces, recuerden, vamos a tener integrales de superficie, integrales de volumen, integrales de contorno, integrales de flujo. ¿Sí? Todo ese tipo de integrales, ustedes ya las vieron, así como sus teoremas respectivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir integrales de contorno. Estas integrales vamos a estar utilizando mucho, son parte esencial de las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo. Entonces, aquí el asunto es cómo la primera que vamos a ver es la integral de contorno. Entonces, si nosotros tenemos definido un campo vectorial F y un contorno determinado por una ecuación paramétrica, ¿sí?, dada por S, entonces nosotros definimos la integral de contorno del campo vectorial F a lo largo del contorno S como ¿quién? Como el producto punto de ¿quién? De F punto diferencial de R. ¿Sí? Entonces, gráficamente yo quiero irme del punto A al punto B a través del contorno S1, por ejemplo. Entonces, aquí tengo el campo F, el campo F, el campo F, y aquí tengo el ángulo θ, y aquí tengo un diferencial de R, otro diferencial de R y el ángulo θ. Aquí tengo otro θ y aquí tengo un diferencial de R. Entonces voy haciendo todos esos productos puntos con los diferenciales de R, ¿sí? Y de esa manera calculo la integral de contorno. ¿Estamos? Entonces, esa integral de contorno, vean, yo puedo llegar del punto A al punto B siguiendo el contorno S1, el contorno S2 y el contorno S3. Es decir, estoy describiendo distintas trayectorias. Entonces, un ejemplo importante de una integral de contorno, pues es la definición de trabajo. ¿Sí? Cuando yo les di mecánica de la partícula a algunos de ustedes, pues nosotros lo que hacíamos era calcular el trabajo por medio de una integral de contorno que se definía como F punto diferencial de R, y eso estaba definido a través de, para irme de un punto A un punto B, definía el trabajo mecánico como la integral de la fuerza punto diferencial el desplazamiento. Entonces, al final de cuentas, yo tenía que, esta integral la tenía que hacer a través de una trayectoria. Si no me dan la trayectoria, yo no puedo saber cuál es el valor de esa integración. ¿Estamos? Entonces, ahora el asunto es que, cómo se hace esa integración. Entonces, la pregunta incómoda para ustedes, jóvenes. Todo el mundo ya pasó cálculo, cálculo vectorial, jóvenes. Manifiéstense. Si no, yo voy a averiguarlo de todos modos cuando vea sus tutoriales. ¿Todo el mundo?
Sonia, no has pasado cálculo vectorial, ¿ok? ¿Quién más no ha pasado? Diego ya lo pasó. Mónica sí. Mariana Alvarado tampoco. Bruno, Yeshua. Ok. Ya, ¿qué más? Todo el mundo, dígame. Cuando digo todo el mundo, todo el mundo. Ariadna no ha pasado. Iván Velázquez no ha pasado. Bueno, entonces tengo Sonia no ha pasado, no sé quién es Sonia. Eh, Mariana no ha pasado, no sé quién es Mariana. Guerrero, Ariadna, tampoco has pasado. Iván, tampoco has pasado. Tampoco los conozco. Ok, caray, a nadie conozco. Entonces, ahora, díganme de los que están, ¿quién ya pasó mecánica de cuerpo rígido? Díganme si ya pasaron mecánica de cuerpo rígido. Rápido. Diego, ¿no ha pasado mecánica de cuerpo rígido? Alfred tampoco, Paulino tampoco, Mariano Alvarado tampoco, Iván Velázquez tampoco. Gustavo Rosas Medel dice que pasó y realizando un puente de espagueti. Muy bien. Bueno, entonces, Barranco Alfred. Bueno, entonces, les sugiero a los que no han pasado que pues, le piensen para tomar esta materia. Por ahí cierren un micrófono que está suene y suene y suene. Entonces, pues bueno. Seguimos entonces. Ahora, lo que quiero que hagan es que, bueno, la ventaja que podrían tener es que, bueno, quién sabe. Never mind. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya? Déjenme si le puedo subir el micrófono a mi micrófono. Digo, le puedo subir el volumen a mi micrófono. ¿Cómo se le sube el volumen al micrófono? Oye, Bruno, igual y es tu volumen. Ah, dicen que sí se escucha chido. Pues es tu computadora. Exacto, súbele el volumen a tu computadora, ¿no? Ok, bueno, sale. Entonces,
Vamos a ver este problema. Entonces supongamos que tengo un campo vectorial F, un campo vectorial F, dado por menos W por en dirección J. ¿Sí? Ese es mi campo vectorial. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular la integral de mi campo vectorial a lo largo de dos trayectorias. Veamos, voy a tener la trayectoria S1 y la trayectoria S2. ¿Estamos? Entonces quiero calcular la integral del contorno a través de S1 y de S2. Entonces aquí lo que les pido es que ustedes calculen la integral de ese contorno por 1 y por 2. A ver, háganlo. Ya. Rápido, jóvenes. Hagan esas dos integrales de contorno. Son dos integrales de contorno a través de la trayectoria 1 y a través de la trayectoria 2. A ver, muévanle, jóvenes, muévanle. Tienen 5 minutos para hacerlo. Bueno, entonces vuelvo a retomar. El R lo escribo X y más YJ, el diferencial de R lo escribo como un vector de X y más de YJ. Ahora, en particular para el contorno S1, parametrizo a R, que está en función de X y de Y, y que al mismo tiempo va a estar parametrizado en función de teta. Y de esa manera escribo X como R coseno de teta, Y como R seno de teta. El de X es la diferencial, me va a quedar menos R seno de teta de teta. El de Y es menos R coseno de teta. Y ahora sí, la diferencial de R ya va a estar en función de teta y de R, y me va a quedar R que multiplica menos seno de teta Y más coseno de teta J diferencial de teta. ¿Sí? Ahora la función, el campo vectorial F está dado por una constante W en la dirección J negativo. Entonces, cuando yo hago el producto punto F punto dr es F, este F que está aquí con este diferencial de R que está acá. ¿Sí? Estos dos. Entonces, al calcular el producto punto, nada más va a sobrevivir los elementos J. Entonces, a la hora de sacar el producto punto, me va a quedar nada más menos W coseno de teta por J punto J, porque J punto I da 0. Entonces, F punto dr, ¿qué voy a obtener? Pues me va a quedar RW coseno de teta. Y eso ya lo voy a integrar desde teta igual a 0 hasta teta igual a pi medios, porque es lo que me define esa trayectoria. Va a ir desde 0, para teta igual a 0, hasta la vertical, que es teta igual a pi medios. Entonces, pues lo que tengo que hacer es este integral que está aquí. ¿Sí? Me va a quedar RW coseno de teta. Cuando lo integro, me va a quedar la integral de coseno, me da el seno menos seno, el seno evaluado de 0 a pi medios, esto me va a dar menos RW. Entonces, el de 0 a pi me va a dar seno, el seno evaluado en pi medios me da 1, en 0 me da 0, entonces me da menos RW. Entonces, ese es el resultado de la trayectoria del integral del contorno a través de la trayectoria 2, no de la trayectoria 1, es decir, yéndonos por el arco. ¿Estamos?
Ahora, si nos vamos por la trayectoria 2, entonces la trayectoria 2, véanla, la trayectoria 2 es esta que va de aquí, así. Primero va a ir de este punto, desde el A hasta el origen, y la voy a separar en dos trayectorias, desde A hasta el origen y luego desde el origen hasta B. Entonces, esa trayectoria yo la voy a dividir en una subtrayectoria S2A y S2B. ¿Estamos? Aquí como se las estoy marcando, S2A, ay Dios, ahí está, y S2B, que es esta, esta, ¿no? Bueno, entonces, la integral sobre la trayectoria S2 es la integral sobre la trayectoria S2A y la trayectoria S2B. Ahora, vuelvo a escribir el diferencial de R. El diferencial de R es de XY de YJ. Para la trayectoria A, S2A, vean, es una trayectoria horizontal, es decir, la coordenada Y no va a cambiar, entonces DY va a ser igual a 0. Luego, para S2B, la diferencial de X es igual a 0 porque es constante. Quien cambia es Y. Entonces, la diferencial de R es igual a la diferencial de Y. Listo. Entonces, vuelvo a tener mi mismo campo vectorial F igual a menos WJ. Y voy a hacer la integral sobre el contorno 2 es la integral sobre el contorno 1, no, sobre el contorno A y sobre el contorno B. Entonces, cuando yo hago menos WJ, que es el campo vectorial, por diferencial de R, pero el diferencial de R en la trayectoria A es de XY. Este producto punto es I por J, me da 0, porque son perpendiculares, y nada más me va a sobrevivir el J punto J, que me da 1. Entonces, al hacer ese contorno, me va a quedar menos W diferencial de Y evaluado de 0 a R, me va a quedar WR. ¿Sí estamos? Entonces, eso es, obtengo el mismo resultado por las dos trayectorias. Entonces, eso me define un campo conservativo, como ya lo vimos en la clase. Lo vimos en la clase de mecánica de la partícula, cuando el trabajo
Bueno, entonces definimos las integrales de flujo. Entonces tengo mi campo B, vectorial, y el flujo lo voy a calcular integrando el producto punto de B con una diferencial de área. Esa diferencial de área va a estar definida sobre el área sobre la cual nosotros queremos calcular el flujo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un campo radial B y tengo una superficie que puede ser una placa plana de forma circular. Entonces, quiero ver cuántas líneas de campo cruzan esa superficie. Entonces, para hacerlo, pues todas las líneas de campo les tengo que calcular su producto punto con la diferencial de área. Ahora, la diferencial de área es una cantidad vectorial, ¿sí me entienden? Entonces, ¿quién le da el carácter vectorial? Pues el carácter vectorial a una diferencial de área se lo da un vector perpendicular a la superficie, ¿sí me entienden? Entonces, de esa manera definimos a la diferencial de área como un vector, ¿sí? Que está compuesto de el elemento diferencial del área, que es el pedacito del área, ay Dios, que es el pedacito, vean esta ecuación, aquí está. Ay, aquí está. Vean. Esta lo compone la diferencial de área y el vector normal a la superficie. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta diferencial de área. Aquí está, no sé si se vea. Ahí la estoy pintando. Esa es mi diferencial de área. No se ve, aunque aquí sí se ve. Entonces, de esa manera yo hago el producto punto de mi campo vectorial con mi diferencial de área y eso lo voy a sumar sobre todos los vectores y todas las diferenciales de área que componen a mi área total, lo sumo y de esa manera calculo el flujo. ¿Estamos? A ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, vean, por ejemplo, aquí voy a tener esta diferencial de área. Y en este caso, el campo B va a estar con un ángulo θ con respecto al diferencial del área. ¿Estamos? Entonces, ustedes vean qué es lo que pasa cuando el campo vectorial es perpendicular a la diferencial del área. Es decir, ¿qué va a pasar con ese producto punto? Si el campo vectorial B es perpendicular al diferencial de área, entonces ese producto punto va a ser 0, entonces no hay flujo. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, por eso es importante ver a la diferencial de área como una cantidad vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un campo vectorial F
que simple y sencillamente nada más consta de una componente, va en una dirección K y tiene un valor W. ¿Estamos? Entonces el campo vectorial tiene ese valor, tiene un valor W y va en dirección K. ¿Estamos? Es constante. Entonces quiero calcular el flujo de ese campo a través de un cascarón de radio R semiesférico, ¿sí? Y mi objetivo es calcular el flujo de ese campo a través de ese cascarón. Entonces lo que queremos hacer es calcular cuántas líneas de campo van a cruzar esa área. Básicamente eso significa calcular el flujo. ¿Cuántas cruzan esa determinada área? ¿Sí? Entonces, esto es muy parecido a lo que el flujo de agua, por ejemplo, qué tanta agua cruza determinada sección transversal. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes díganme cuánto vale esa integral. Déjenme. ¿Cuánto vale? A ver, háganla, jóvenes. Ese resultado está mal. Ese no va ahí. Voy a borrar. Listo. Entonces, vean. Ahí está el dibujito. Tengo el campo vectorial F y ahí está mi cascarón de radio R. Entonces, ahí tengo mi diferencial de área. Y lo que tengo que hacer es calcular ese producto punto de F con diferencial de área. Entonces, a ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se lo echa? ¿Cuánto da? Este es un ejemplo típico, fácil, trivial de cálculo vectorial. Si lo pueden hacer, tienen una buena cantidad de posibilidades de pasar. Si no lo pueden hacer, not so much. A ver, ¿quién dijo yo? Jóvenes. ¿Podría volver a compartir su pantalla, por favor? Sí, ahí voy. Gracias. Pensé que no me había escuchado. Discúlpame. No te preocupes, ahí está. Ahí, en los límites que tenemos que tomar, también tenemos que considerar el ángulo.
Sí, dependiendo de cómo parametrices tu superficie. Ok. Órale, jóvenes, dejen de ver estar surgiendo en el internet y en el Facebook y pónganse a hacerlo. A la compañera que tiene lentes se le ve el reflejo de las páginas que está viendo en sus lentes. Órale, compañeros. ¿Quién dijo yo? Profe, una pregunta. Te escucho. Para la derivada de área, se supone sería el casquete sería R cuadrada seno de teta por seno de alfa. Bueno, R cuadrada por seno de teta derivada de teta por derivada de alfa. ¿Quién es alfa, compañero? Es alfa. No sé, no sé, es que no sé quién es. Bueno, es que, o sea, aquí es la integral de F por la derivada de A, o sea, del área, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso se supone que la derivada de A, o sea, de esa área, es del casquete, ¿no? Ajá. Pero, o sea, mi pregunta es, si es la derivada de A es igual a R cuadrada seno de teta por derivada de teta, derivada de alfa. O sea, para sacar el área del... Sí, compañero, pero ¿quién es alfa? Es que no me estás diciendo quién es alfa. O sea, el ángulo ¿Cuál ángulo? es... bueno, es como yo lo entiendo, se supone que la derivada de A es doble integral por ser coordenadas esféricas. Entonces, ¿cómo le explico? El ángulo es eh, hasta, hasta el punto en el que abre, ¿no? De 0 a pi medios. O, A ver, en aras de no acusarme de ser un idiota y de no entenderles a ustedes, díganme, manifiéstense y díganme quién le entendió al compañero. Yo más o menos se la entendió, pero no muy bien. Yo creo que lo que quiere dar a entender creo que quiere cambiarlo de coordenadas normales a esféricas, y ya ve que ahí tienen teta y phi, y se abre, bueno, si ponemos los tres como, ¿cómo se llaman? Los tres vectores. Ajá. Entonces abre de 0 a pi medios y de pi, bueno, de 0 a 2 pi, perdón, a pi. Ah, ok, bueno, entonces, qué bueno que tengas un intérprete, compañero. Lo que quiso decir entonces es que estás utilizando coordenadas esféricas y utilizar teta, pero no existe alfa en coordenadas esféricas. bueno, era phi. Sí, ¿no? Phi. Entonces, en este caso, si yo utilizara coordenadas esféricas, entonces la derivada de A, o que es para la integral, sería R cuadrada, o sea, que es lo de 0 a R, y bueno, de seno de teta, derivada de teta, por derivada de phi. Bueno. Ok, dame un segundo. Bueno. $10,000 más el costo de mantenimiento. Bueno,
10,000 pesos más el costo del mantenimiento, que son 650 pesos al mes. Está amueblado, tiene un cajón de estacionamiento. Pues no lo sé, 3 personas. No sé cuántas más personas debes a querer meter. 7 personas sería mucho, no creo que te lo puedas rentar con 7 personas. Es mucho porque los inquilinos se ponen complicados. O sea, es muy grande, muchas personas para un departamento tan pequeño. Ajá. Pero, bueno, entonces, sí, compañero, efectivamente, de esa manera puedes escribir tu diferencial de área, ¿ok? Después, Profe, ujú. no es por apurarlo, pero ya No, empezó. ya se acabó el área, digo, ya se acabó el área, digo, ya se acabó el hora. Está bien, nos vemos mañana. Está bien, qué bueno que me apuraron. Oiga, profe, Ajá, ¿todas estas notas las va a subir en PDF igual? efectivamente. Ah, va. Dale, vale. ¿Tienen dudas? Me pueden contactar o me pueden mandar un mensaje. Pónganse a trabajar porque si no, esto va a estar sabroso, ¿eh? Bastante. Vale. Órale. Ahí nos Gracias. vemos. Bueno, ahora sí. Este es un ejemplo típico de algo que ustedes deben de estar en condiciones de hacer, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto vale el flujo? Le dio 0 al compañero Marroquín. ¿A quién le dio 0? ¿Alguna otra respuesta? A ver, manifiéstense. Ahora vamos a pasar lista. A ver, el primero que aparece aquí. A ver, señor Tomás. ¿Cuánto da, señor Tomás? 0. ¿Por qué da 0, señor Tomás? ¿Nada más por solidaridad con sus compañeros? Entonces, ¿por qué da 0? ¿No? A ver. Juárez Aldana. Manifiéstate, Juárez Aldana.
No tienes tu cámara prendida, ¿eh? Voy a empezar a sacar de nuevo a los chavos que no tengan cámaras prendidas. A ver, Juárez Aldana, coméntame. Cuánto da eso, compañera? Oh, qué caray. Juárez Aldana, Elisandra. Elisandra. Ok, Elisandra. Yo tenía una alumna que se llamaba Cassandra, se parece a ti. Bueno, eh, a ver, John Hendrick. ¿Cuánto da John Hendrick? Todavía no lo acabo, profe, lo ando haciendo. Oh, qué cara. A ver, Carla Mariani. Todavía no lo termino. Oh, qué caray. Eh, F pide teta. No, pues no sé. Bueno, siempre me cambió el nombre. Ron. No entendí. Vamos a ver. Flores Arroyo. ¿Cuánto da Flores Arroyo? Habla Flores Arroyo, no puedes, no necesariamente tienen que escribir. Todavía no Ok, lo termino. ¿Quién más? Oh, ya entendí. Te cambié, ¿no? ¿A poco eres la misma Cassandra de hace 5 años? Compañera Juárez Aldana. ¿Sí? Fíjate, nos volvemos a encontrar. Yo pensé que ya estabas en el doctorado. Bueno, está bien. Bueno, entonces, hagan los caminos de la vida. Está bien, bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Hagan ese integral, por favor, es un ejercicio, que es más, esa va a ser una de las tareas para el día de hoy. Entonces, ahorita termínenla y la suben. Ahorita voy a hacer el espacio en el Classroom para que la suban. Es más, de una vez la subo, de una vez lo pongo. A ver, espérenme. CM6, Classwork. Vamos a poner Assignment. Tarea de flujo. Tarea flujo. Tarea integral de flujo. No, pero ustedes no son el ustedes son M6, ¿verdad? Ah, sí, M6.
Entonces vamos a poner edit, tarea, integral de flujo. Entonces, MM6. ¿Ustedes son MM6 o MM7? No, son 6. Ok, entonces la vamos a poner para el día de hoy, miércoles, a las 11:59. Entonces ya saben cuál es el flujo. Tienen un cascarón. Tienen un cascarón de radio R y un flujo que va, un campo vectorial F que va, se escribe como W en dirección K. ¿Estamos? Y van a calcular el flujo a través de ese cascarón, de ese semicascarón, porque ni siquiera es un cascarón, es un semicascarón. Ahí como se los puse es la capucha, la parte de arriba del cascarón. ¿Sí estamos? Listo, entonces ya lo asigno y queda para hoy. Entonces háganlo y lo suben. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? ¿El radio lo pueden inventar? No, pues nada más asuman un radio R y ya. Un cascarón de radio R. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No, no hay dudas? Bueno, entonces, si no hay dudas, pues entonces ya los dejo. Cuídense mucho. Se bañan, de preferencia con jabón y agua. Y nos vemos la próxima clase. Se da una peinadita para la clase. Yo casi no los veo, pero sus compañeros sí, entonces tengan en cuenta y sean considerados, están en un proceso de aprendizaje y no, pues hay que tratar de no traumatizar a los compañeros, ¿no? Entonces, no es cierto, jóvenes, todos están chulos. Ahí nos vemos. Adiós.